hace muchísimo tiempo que no se daban varias pérdidas tan frecuentes en un lapso muy corto, porque pues ya ves, tenemos a Irma Serrano, a don Ignacio López Tarso, a Rebeca Jones, a Javier López Chabelo y ahora mi tocayo Andrés García. Y fíjate que creo que lo interesante también de todo esto es la diversidad de personalidades que tuvieron obviamente cada uno de ellos, pero que al mismo tiempo tienen, creo yo, después de estar repasando un poquito sus historias, su filmografía, su trabajo, un punto en común, que es precisamente la capacidad de trabajo. O sea, esa capacidad de construcción, de construirse ellos a sí mismos como figuras públicas, como celebridades, pero también como artistas, porque finalmente artistas pues son los que crean. Y cada uno de ellos pues supo crear un personaje, y creo que esa es parte de la gran pérdida que tenemos, en el sentido de que tal vez mis 3 neuroncitas que me quedan ahorita no me ayudan mucho, pero no veo a mucha gente que esté teniendo esa capacidad de crearse, de reinventarse incluso después de esta pandemia con nuevos personajes, con personajes sólidos. Por ejemplo, tienes el caso de una Irma Serrano que construye ese personaje de la tigresa. Y es la tigresa en la vida real, y es la tigresa en el cine, y es la tigresa eh, eh, si recordamos un poquito de dónde surge ese mote de la tigresa, es que ella empieza como cantante y casi como que rugía durante sus canciones, ¿no? Entonces, esa, eh, pues, forma, esa audacia, ese poder que tenía, lo transforma también en su vida, porque no nada más fue cantante, fue actriz, pero fue también activista social, fue funcionaria pública y fue empresaria, tuvo su propio teatro, un gran teatro en la Ciudad de México, que originalmente fue el Teatro Virginia Fábregas, en el centro de la Ciudad de México, y luego que ella lo renombra como el Frufru, la famosa sala Frufru, en donde se presentaron cantidad de espectáculos, incluso muchos de, digamos, de crítica política, ¿no? Entonces, ese es el caso de ella. ¿Y qué decir de Ignacio López Tarso, verdad? Que, pues, yo creo que en la diversidad está su personalidad, porque él era capaz de interpretar una variedad de personajes extraordinaria que iban, pues, de la comedia hasta el drama popular y, pues, obviamente que supo reinventarse después de cada título. Tuvo un Macario, aunque ya había hecho cine antes de Macario. Es Macario la película que lo transporta, pero estuvo Macario, tuvo el hombre de papel, el profeta Mimí, Cricri, el grillito cantor, estuvo como general en La sombra del caudillo, con Julio Bracho, en Tirano Banderas también con Julio Bracho. En fin, creo que esa diversidad y sobre todo el hecho de que yo no sé si él realmente alguna vez tuvo necesidad de buscarse trabajo, yo creo que la abundancia del trabajo le llegaba, ¿no? Pero supo estar creando con su labor ese tipo de actividades. En el caso de Chabelo, pues va entrando accidentalmente casi que al cine. Y fíjate, esto ya, si no me equivoco, por 1958 en una película con grandes comediantes como Alfonso Arau, Sergio Corona, Viruta Capulina, en fin, una playa de artistas en El viaje a la luna, la película El viaje a la luna. Y en donde, pues como una premonición, Chabelo, el personaje que encarga es el del babyface, el cara de niño, ¿no? Que te digo, insisto, sería como muy premonitorio. Y es algo que tal vez la gente no conoce mucho. Chabelo definitivamente lo identificamos a don Javier López por su personaje de la televisión, el Chabelo de En Familia, el Chabelo de la televisión. Pero Chabelo hizo también, o mejor dicho, Javier López hizo también muchas cosas, hizo muchas películas, varias de ellas también como su personaje, aquellas que hizo en los 60 con Pepito Romay, de Pepito y los Detectives, Chabelo y Pepito contra los monstruos, en fin, hicieron 3 o 4 películas, pero trabajó en muchas otras
Y también se alejó a veces, bueno, estuvo con Cantinflas en el Extra, en fin, y luego, pues, todavía hasta 2018, creo que fue 2018, 2019, ya en otro personaje completamente distinto, en el Complot Mongol, hace ahora un general, ya muy alejado del personaje Chabelo, pero ahí está. Creo que hasta ahorita, y luego lo podemos decir lo mismo de Andrés García, fueron gente que tuvo la visión, tanto Irma Serrano, López Tarso, Chabelo y Andrés García, de tener los ojos abiertos a la oportunidad, a una oportunidad que tal vez ellos no se les dio, sino que tal vez ellos mismos crearon. Entonces, por ejemplo, Chabelo creó el personaje suyo y le fue fiel a ese personaje, pero también fue un muy buen actor de teatro. Yo lo recuerdo en comedia musical al lado de Enrique Guzmán y Silvia Pasquel en Sugar, que es la versión musical de aquella película célebre de Marilyn Monroe con Tony Curtis y Jack Lemmon, una Eva y dos Adanes, y donde también pues participó en ese plan de actor y de cantante, muy lejos del personaje de Chabelo. Y el caso de Andrés García, que estando en Acapulco, lo identifican por ahí y lo invitan en 1967 a trabajar en Chanoc. Y de ahí en adelante el señor ya no paró. Creo que ahí encontró, él había tenido problemas en su adolescencia, porque pues era de armas tomar el señor. Y fíjate que yo creo que él de origen español, sus padres que habían emigrado huyendo del franquismo, eh, pues yo creo que él se quedó con esos genes, muy de la Europa que tal vez lo distinguían, no solo físicamente, porque el tipo, pues hay que aceptarlo, pues era un tipo muy apuesto, con un arrobo entre las damas sensacional, pero también tenía un carácter así duro. Él era un hombre franco, directo, no se andaba con medias tazas ni escondiendo nada. eh, Fue un hombre que buscaba, a su decir, la justicia, y en donde él buscaba el ser mejor cada vez. Decía que una de las cosas que más odiaba era la estupidez. Entonces, por eso no era nada, nada, nada dejado. Pero fue construyendo ese personaje eh, del galán, pero con cierto toque de la aventura. O sea, a diferencia de un Mauricio Garcés, que era el galán playboy otoñal, Andrés García era pues el galán atlético, pero de la aventura, en películas como Tintorera, por decir algo, Ciclón, en fin, todo ese cine que hizo, si no me equivoco, con René Cardona, que pues fueron películas muy ambiciosas. Y Andrés, pues fue ese tipo de personas, el tocayo, que no se esperaba que la contrataran. Él mismo produjo varias de sus películas. Entonces fue también un emprendedor, un empresario, y él mismo presumía de decir, y además mis películas son de las producciones ambiciosas del cine mexicano. Iba con Andrés García allá a principios de los 80, me tocó vivir lo que yo llamo el día que rescaté a Andrés García, porque ya estaba en esa época, de principios de los 80, haciendo un programa para Canal 3 de Monterrey, creo que ya era la fuerza de la imagen, hoy Televisa Monterrey. Yo producía y conducía el programa Tiempo para Todo, que era el equivalente al noticiero matutino de sábado y domingo, pero con un toque de telerevista. Había reportajes, había entrevistas, todo ese tipo de cosas. Entonces, una ocasión se encontraba Andrés García aquí en la ciudad, y pues iba a ir al programa, yo lo iba a entrevistar, lo iba a grabar, y me dijeron que estaba en una sala de ahí del Canal 3. Entonces yo me dirijo, lo veo y le digo, ¡Tocayo! Y no me había yo percatado que estaba con una reportera. Pero donde me ve, haz de cuenta que se le ilumina la cara y me dice, ¡Tocayo! ¿Y qué era lo que pasaba? Que
digo que fue el rescate porque la reportera estaba sola con él, o sea que lo tenía a su merced prácticamente, y yo creo que ya había sido mucho tiempo, ya habían sido muchas preguntas, lo tenía asediado, no estaba tan contento con la entrevista, no recuerdo qué reportera habrá sido, pero haz de cuenta que me ve, se para, ya le sirvo yo como de salvoconducto, de pretexto, para dar por concluida una entrevista que ya había sido bastante larga, y nos salimos ya a otro contexto, pero llega y me abraza y de hecho por ahí anda una fotografía precisamente de unos instantes después de ese momento, ¿no? Con el señor López Tarso, ¿en algún momento pudiste coincidir? ¿Hay algún recuerdo? Claro que sí, ¿no? Y más de 2 veces, varias veces. Y fíjate que me tocó ver precisamente la parte profesional de él como actor, pero algo que es muy importante y creo que era lo que tenían en común estas 4 personas, don Ignacio, la Tigresa, Andrés y Chabelo, era el respeto por la gente. En una ocasión estábamos en un programa, en una entrevista, y era cuando surgían las primeras películas que se hacían de manera digital, es decir, ya no tanto en formato de película de cine de 35 milímetros. Híjole, pero yo le digo, oiga, y don Nacho, ¿cómo ve esto? Y se da una enojada, pero tremenda, tremenda, porque eh, era tan barato hacer los que se llamaban los video homes, que se hacía una cantidad de porquería tremenda, ¿no? Entonces decía que eso no era cine y que eso no era tener respeto por el público. Y en cambio, por ejemplo, por ahí te voy a mandar en un ratito más una fotografía. eh, no hace muchos años que tuve la oportunidad de echarme una buena platicada con él sobre su trayectoria, pues ya mucho más sereno, mucho más sensato, ya con esa visión de todo lo que había hecho, de todo lo que había logrado, pero sobre todo yo creo que se distinguía su disciplina, su amor por el trabajo. Yo creo que si tú ves la trayectoria, el número de películas, por no hablar, aparte de programas de televisión, de teatro, en el caso de don Ignacio, de música y corridos y todo ese tipo de cuestiones, y dices, oye, pues era una persona que vivía para trabajar, y eso es lo que muchas veces está faltando ahora, esa vocación. Si tienes una reflexión final, válgame la redundancia, sobre, sobre esta seguidilla, mucha gente dice, se van de 4 en 4, de 2 en 2, de 3 en 3, dependiendo, ¿verdad? Pues muchos dicen que de 3 en 3, Sí, como que la van y, cambiando y, dependiendo. este, y el detalle es que ahorita van 5, entonces o se pasó o nos está faltando uno para completar 2 triadas. No Bueno, sé, pero pues yo creo que ya hay muchos chistes y memes en todo eso que son bastante macabros porque finalmente se trata de la vida de personas, ¿no? Pero pues particularmente yo no sé cómo se gesta dentro de la cultura popular, pero ya ves cuántas veces no se habló de la muerte de Chabelo y era parte del colectivo popular, ¿no? sí, en general, digo, estas pérdidas para el cine, eh, inclusive, pues recientemente, como decías también, mismo Chabelo tuvo alguna película reciente, el señor López Tarso que se activó en el teatro. ¿Cuál es el impacto a nivel artístico que pueda tener? Yo creo que en el caso de todos, de una pérdida, de una pérdida. Lo maravilloso del cine, de la televisión, de los medios como la prensa, es ese registro de la historia, es el poderlos mantener vivos de alguna manera, que los podamos seguir viendo a través y a su trabajo, a través del cine, a través de la televisión, a través de lo que encontramos ahora en redes sociales, en las páginas de los periódicos, en internet. Y fíjate que algo muy importante, creo yo, es la importancia que cobran los medios de comunicación, como la prensa, como por ejemplo el Porvenir. En este caso, ¿por qué? Porque ahí está sentada la historia. Pues bueno, más que todo agradecer este momento a Alex Vargas que
Me da la oportunidad de poder compartir recuerdos, evocaciones con esta audiencia y pues invitarlos a que pues me sigan a través no solamente de mis redes, estamos inaugurando 2 portales, andresbermea.com, en donde voy a ir narrando poco a poco pues muchas de las experiencias que he vivido a través de mi trayectoria laboral y acabamos de iniciar ayer, 4 de abril, un nuevo portal que es cinemaelizondo.club, sí, así todo seguido, cinemaelizondo.club, en donde precisamente queremos rescatar ese icono de la cinematografía de aquí de Monterrey. Yo creo que el más bello y más importante como icono de sala cinematográfica que haya existido en todo México. Y claro, todo lo que hubo en los alrededores con los cines antiguos de, de Monterrey, conocer sus ubicaciones, los datos exactos, las fechas, apoyándonos precisamente en la investigación documental para que quede ese registro de nuestra historia. Y pues algo muy interesante es que hay ligas precisamente a poder ver películas clásicas, a poder ver películas de la época, que la gente pueda ver pues sin costo y a través de una pantalla de computadora, ¿verdad?